Continuamos con el estudio del Pentateuco, unidad 3, Génesis, la historia primitiva, capítulos 1 al 11. Vemos en el Génesis, a partir del capítulo 1, la creación. En primer lugar vemos al Creador. La figura de Dios domina el primer capítulo de la Biblia. Su nombre se encuentra 35 veces en los 34 versículos. Esto es un dato que no podemos pasar inadvertido. Y la Biblia nos muestra que Él es el Creador, Él es el único con el poder de crear todas las cosas. El término traducido Dios es Elohim en su forma plural. Sin embargo, cuando se hace referencia a Dios, se usa siempre un verbo singular, en el cual nos indica que Dios es uno. La forma plural de Elohim no debe sugerirnos que Dios sea plural, o sea que sean varios dioses. En el idioma hebreo, la forma plural expresa a veces intensidad y plenitud. Por esa razón, Elohim, esas dos letras I y la M son plural para los hebreos, expresaría intensidad o plenitud. Así que la palabra Elohim indica su majestad, poder infinito y excelencia. Y así es como se presenta en el primer capítulo de la Biblia, con todo su poder y majestad, excelencia al momento de crear todo el universo. La segunda parte del relato de la creación comienza desde el capítulo 2 versos 4 al 25. Hace hincapié en el hecho de que Dios es un ser personal, pues esa sección muestra al hombre como su objetivo. Se emplea el título Yahvé Elohim. Esto quiere decir traducido Jehová Dios. Aunque el nombre Yahvé significa que Dios es eterno y tiene existencia ilimitada en sí mismo, según Éxodo capítulo 3 verso 14, cuando Moisés le pide que le dé el nombre con el cual se va a ir a acercar a Faraón, le dice Jehová, dile que yo soy, te ha enviado. Bueno, en este caso Elohim viene a conjugarse con Yahvé. También su uso indica que es el Dios del pacto, de gracia y misericordia. Entonces podemos observar que en el capítulo 1 es Elohim, la manera en la que se presenta como un Dios todopoderoso, majestuoso, eterno. Ahora se presenta como Yahvé Elohim, Jehová Dios, mostrando que Él es eterno y tiene una existencia ilimitada en sí mismo. Así es que Génesis desde el comienzo enseña que Dios es único, trascendente, personal y creador. La creación del universo. Es posible que el vocablo bara, traducido quiere decir creó, se usa solamente en conexión con la actividad de Dios y significa crear de la nada o crear algo completamente nuevo, sin precedentes. Por esa razón, solamente este verbo creó es atribuido a Dios, quien creó de la nada. Nosotros podemos realizar muchas obras y podríamos usar la palabra crear, pero como seres humanos creamos siempre de algo existente. En cambio Dios nos muestra, según este verbo, bara, que creó todo de la nada. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nos dice Hebreos capítulo 11 verso 3. La palabra de Dios manifestada fue tan poderosa para crear todo lo que al presente existe. Y también a través de la palabra de Dios podemos ver que el ser humano, el hombre, puede alcanzar la salvación creyendo en su corazón. Los días sucesivos de la creación se las puede resumir de la siguiente manera. El día 1, Dios creó la luz, esto es el día y la noche. Día 2, el cielo, atmósfera y mares. Día 3, los continentes y aparición de la vegetación. Día 4, cuerpos celestes que alumbran la tierra. Día 5, los animales del mar y las aves. Día 6, los mamíferos y el hombre. Y el día 7, terminada la actividad creadora, Dios descansa, contemplando toda la creación. Este descanso no se refiere al hecho de que Él se cansó, así como nosotros podemos tener una actividad física que agota nuestras fuerzas. Este descanso es contemplativo para Dios, admirándose de su creación. La creación del hombre. Dios hizo al hombre como corona de la creación. No fue una creación más, una criatura más dentro de una lista. Él fue realmente la corona de la creación. Esto es un dato que no podemos pasar inadvertido.
porque Dios creó al hombre muy especial del resto de la creación. El hecho de que los miembros de la Trinidad hablaron entre sí, como nos dice Génesis capítulo 1 verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta conversación, esta decisión que es tomada para crear al hombre, nos muestra el deseo que Dios ya tuvo anticipada para ponerlo como corona de la creación. Entonces Dios creó al hombre tanto para ser del mundo espiritual como del terrenal, pues tiene cuerpo y espíritu, una parte material, una parte inmaterial. Dios creó al hombre para comunicarse con él y para que el ser humano pueda comunicarse con el resto que les rodea. El nombre en hebreo Adam es semejante a Adama, suelo. Entonces esto nos muestra que Adán es tomado del suelo, de la tierra, de ahí fue creado. Sin embargo, no hay eslabón biológico entre el hombre y los animales. Hay una clara separación. Dios creó a los animales de una forma, con las características, y al hombre con las propias características también. Se usa la palabra bara para crear algo sin precedentes, es decir, crear algo de la nada, que indica que su creación fue algo especial. No fue que tomó algo del reino animal y lo volvió hombre. En Génesis capítulo 1, verso 27 dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre. A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De manera que no podemos observar aquí ninguna forma de evolución o transformación de una especie animal convertida en ser humano. El hombre en el Edén. Se ve la solicitud de Dios por el hombre, ese amor que ya se expresa a Adán. Lo ubicó en el huerto de Edén, que es un lugar, quiere decir Edén, de delicia o paraíso, un ambiente agradable, protegido y bien regado. Es un jardín hermoso. El huerto estaba situado entre los ríos Hiddekel, que es el Tigris, y Éufrates, en un área probablemente que corresponde a la región de Babilonia, cerca del Golfo Pérsico. Dios proveyó a Adán una compañera idónea, instituyendo así el matrimonio. Seguimos observando la benevolencia que tiene Dios para con el hombre. El propósito primordial del matrimonio, acá podemos encontrarlo, es proporcionar compañerismo y ayuda mutua. Porque dijo Dios en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Idónea quiere decir semejante a él y adecuada a él. Debe ser monógamo todo ser humano, pues Dios creó a una sola mujer para el varón. No creó 3 mujeres, 3 Evas para Adán, solo una para que Adán pueda amarla. Debe ser también el matrimonio exclusivista, porque dice Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre. De manera que en algún momento el ser humano deja a su padre y a su madre, quienes lo aman, quienes lo han criado, para unirse ahora a su esposa, a su esposo. Debe ser una unión estrecha e indisoluble, no debe disolverse. Dice el capítulo 2, verso 24, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces el matrimonio no puede separarse. La caída y sus consecuencias. Vemos en primer lugar el tentado y la tentación. Aunque Moisés, como autor del libro de Génesis y del Pentateuco, no dice aquí que el tentador era Satanás. Se lo indica, sin embargo, en el Nuevo Testamento. Podemos observarlo, por ejemplo, en Juan capítulo 8, verso 44. Dice la palabra de Dios, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando hace referencia acá a Satanás como padre de mentira, lo podemos ver en Génesis, en el huerto, engañando a la mujer, mintiendo. También podemos ver que la serpiente que aparece en Génesis es Satanás en Apocalipsis capítulo 12, verso 9.
dice la palabra de Dios, y fue lanzado fuera de el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y también en el capítulo 20, verso 2, nos dice la palabra de Dios, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La serpiente antigua es la serpiente que estuvo en Génesis. Parece que Satanás tomó posesión de la serpiente y habló por medio de ella, realizando un milagro diabólico. Generalmente él opera por medio de otros también. Esto lo vemos en Mateo capítulo 16, verso 22. Dice la palabra de Dios, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y el verso siguiente, el Señor Jesús reprende a Pedro, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Observamos acá que Satanás también había estado influyendo a Pedro para que Jesús no sea sacrificado. Generalmente entonces Satanás puede operar a través de otros medios, otras personas, y es más peligroso cuando aparece como ángel de luz, como dice el apóstol Pablo. Consecuencias del pecado. Vemos las consecuencias. En primer lugar, Adán y Eva conocieron personalmente el mal, sus ojos fueron abiertos. Entonces podemos observar que ya el pecado estaba en las vidas de Adán y Eva. También se cortó la comunión con Dios. Ya no tenían esa relación directa con Dios. Otra consecuencia fue que la naturaleza humana se corrompió y el hombre adquirió la tendencia de pecar. Esa inclinación, esa atracción hacia el pecado, que hasta hoy se puede observar. Dios castigó el pecado con dolor, sujeción y sufrimiento, que será el hombre trabajando con el sudor de su frente y la mujer dando a luz con dolor. Pero la primera promesa de redención se observa en el capítulo 3, verso 15. Una vez caído el hombre, Dios fue quien lo buscó. Si nos damos cuenta, leemos los versos del capítulo 3 con detenimiento. En el verso 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Es decir, que es el hombre que se esconde, no que busca, pero es Dios buscando. En el verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es Dios buscando al hombre. Siempre ha sido así, el buen pastor busca a los perdidos. Y en Génesis capítulo 3, verso 15, es el primer destello de salvación que va a llegar a través de Cristo Jesús. Dice el verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, entre la descendencia de esta generación de maldad y la descendencia de esta mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Haciendo referencia acá Dios de que va a haber un descendiente de la mujer que va a pisar la cabeza de Satanás. Aquí vemos a Cristo Jesús prometido desde el principio para la salvación del hombre. El desarrollo del pecado. El primer acto de violencia se relaciona con el culto religioso. Estamos hablando de la descendencia ahora de Adán y Eva, Caín y Abel. El culto de Caín era una forma religiosa, concentrada en el esfuerzo, en el ego, en la obra solamente humana. Dios, sin embargo, trató a Caín con ternura, pese a estar equivocado, rogándole que dejara su petulancia infantil, su enojo infantil, que pueda él tener dominio del pecado que estaba ahí a las puertas. Caín tiene que elegir entre dominar su envidia o ser dominado y consumido por ella, ya que Abel había sido acepto delante de Dios, pero Caín rechazado. Sus obras fueron rechazadas porque su corazón estaba lleno de maldad. Se niega Caín a enfrentarse con el pecado y es llevado por la violencia. Se ve acá en el desarrollo del mal, la consecuencia del pecado, esa atracción furiosa que produce muerte, que hasta hoy lo podemos ver cada día. Vemos la parte del diluvio. Son llamadas generaciones antediluvianos aquellos que han existido
antes del diluvio. El propósito principal de la genealogía del capítulo 5 es el de conservar un registro del linaje del cual vendría la simiente prometida, el Cristo, el Salvador. Es decir, que el capítulo 5 es muy importante para conocer la descendencia de la cual iba a venir el Mesías. Traza la línea de Set hasta Noé, ya que entendemos de que Caín mató a Abel. Sin embargo, Adán y Eva tuvieron otro hijo que fue Set, que a través de esa línea llega a existir Noé. Los antediluvianos vivían de 365 años hasta 969 aproximadamente. Esto posiblemente porque la raza era joven y el pecado no había debilitado tanto el cuerpo. Posiblemente la corrupción fue creciendo cada vez más en los cuerpos físicos a partir del pecado. Cada año fue más corrompida la naturaleza humana. También puede ser posible que el clima y otras condiciones naturales eran diferentes de las que existieron posteriormente al diluvio. Por esa razón las personas vivían muchos años. Sin embargo, usted se imagina la existencia por varios años en una sociedad, en una forma de vida llena de pecado. Parece que en lugar de ser atractivo vivir varios años, vendría a ser un gran castigo. La corrupción de la humanidad y el dolor divino. Con el transcurso del tiempo, la separación entre los hijos de Set y Caín cesó a raíz del casamiento de los dos linajes. Esto quiere decir que en su momento los descendientes, los hijos de Set y Caín, estaban separados. Sin embargo, estas dos familias, estos dos linajes se unieron. Nos dice el capítulo 6, verso 2. Dice la palabra que viendo los hijos de Dios, hace referencia a los descendientes de Set, que las hijas de los hombres eran hermosas, los descendientes de Caín tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Las dos líneas se van a unir, lo cual va a producir que no haya madres santas. Una unión entre santos con mujeres incrédulas, mujeres descendientes de Caín. Fue motivada por la atracción física de ellas. Las madres santas ya no estaban, de manera que la descendencia de Set se degeneró espiritualmente. Los hijos de los matrimonios mixtos eran gigantes, es decir, personas extraordinarias, que en algún caso también se consideraba que eran físicamente grandes, y parece que se destacaban por la violencia. Ante este mundo lleno de corrupción, Noé es escogido para que la salvación pueda llegar al ser humano previo el juicio de parte de Dios. Noé construye el arca. Su padre, llamado Lamec, atesoraba probablemente la promesa de Génesis 3:15 de que el descendiente de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente. En su corazón esperó ese descanso y por eso le puso el nombre a su hijo Noé, que significa descanso, consuelo, ya que el hombre estaba viviendo las consecuencias del pecado. Y vio a su hijo con la esperanza de que éste llegara a ser un libertador posiblemente. Eso es lo que nos dice el capítulo 5, verso 29 de Génesis. Dice la palabra de Dios: y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo como consecuencia del pecado. Él tenía la esperanza de que este varón iba a traer esa salvación, esa libertad. Pero nunca soñó de qué manera Jehová llevaría a cabo su deseo esperado, su deseo expresado. Era justo y perfecto Noé. Eso es lo que dice el capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Una persona de conducta intachable, de integridad moral y espiritual en medio de una generación perversa. Era un predicador de justicia. Eso es lo que nos dice 2 Pedro capítulo 2 verso 5. Dice la palabra: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí es llamado Noé pregonero de justicia, es decir, que él predicaba la justicia, él predicaba ese anhelo de agradar a Dios a través de una conducta recta e intachable. El secreto de su carácter y su constancia se encuentra en su diario andar con Jehová. Es decir, que Noé caminó con Dios. Dios caminó con Noé. Dios les reveló a Noé su plan de destruir a la raza corrupta y salvarlo a él junto a su familia.
y por él a toda la humanidad. Noé vendría a ser el segundo padre de la raza porque todos iban a ser ajusticiados por el diluvio. Recibió directivas para la construcción de una nave flotante e instrucciones de las medidas específicas. Según ciertos cálculos, el arca tendría aproximadamente 135 metros de largo por 22,5 metros de ancho y 13,5 metros de alto. Dios limpia la tierra con el diluvio. 7 días antes de comenzar el diluvio, Dios mandó que Noé, su familia y los animales entrasen en el arca, porque ya estaba a punto de empezar el juicio. Noé debía llevar en el arca una pareja de animales de cada especie. Eso es lo que nos dice en el capítulo 6, verso 19 de Génesis, la instrucción que le hace Dios. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y también junto a estos 7 parejas de los animales limpios, que hace mención el capítulo 7, verso 2 de Génesis. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Los adicionales, nos referimos a las 7 parejas de animales limpios, probablemente eran para suplir carne y animales para sacrificar en el tiempo que iban a estar dentro del arca. Jehová les cerró la puerta, nos dice el capítulo 7, verso 16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Cuando Dios cierra la puerta, significa que el periodo de gracia ya había terminado. El momento, la oportunidad para poder entrar al arca se había cesado cuando Dios cerró la puerta. Esto nos habla de la salvación y ahora el posterior juicio. Noé quedó adentro, protegido, y los pecadores impenitentes afuera expuestos al juicio. Dice el capítulo 7, verso 11, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, las aguas comenzaron a subir en todo lugar. Parece indicar que se produjeron terremotos, y estos hicieron que subieran impetuosamente las aguas subterráneas, mientras que caían lluvias torrenciales. Fue un juicio cabal contra el mundo pecaminoso. Luego Dios envió un viento para hacer bajar las aguas. El arca reposó sobre el monte Ararat, pero Noé no salió enseguida, sino que obedientemente esperó hasta recibir el permiso divino. Al salir del arca, Noé entró en un mundo purificado por el juicio de Dios, es decir, era un nuevo inicio. Toda la maldad había sido consumida en el agua. Figurativamente era una nueva creación y la humanidad comenzaría de nuevo. Aquí vendría una segunda oportunidad, podríamos decir, para que el hombre, el ser humano, pueda andar correctamente. Lo primero que hizo Noé fue ofrecer un gran sacrificio a Dios como señal de su agradecimiento por la gran liberación pasada y como consagración de su vida a Dios para el futuro. Dios estableció el nuevo orden dando provisiones básicas por las cuales la vida del hombre se regiría en la tierra después del diluvio. Es decir, que va a cambiar ciertos elementos en la relación entre Dios y el hombre y los hombres entre sí. De manera que hay una prohibición en cuanto a derramar sangre violentamente. Si alguien mataba a alguien, entonces este también debería morir. Son normas que Dios ya también va dando. El respeto a la sangre, ya que Dios dijo que no se podía comer la carne con la sangre, porque la vida está en la sangre. Entonces Dios prepara al ser humano para lo que posteriormente vendrá a ser el simbolismo de la sangre en los sacrificios. Noé, posteriormente, el hombre impecable, como habíamos visto, justo y perfecto, delante del mundo, un mundo purificado, cayó en el pecado de embriaguez en su propio hogar. Esto es algo que nos lleva nuevamente a la característica que vemos en Génesis capítulo 3, que la consecuencia del pecado todavía está ahí presente, que no importa que ya haya venido el juicio, todavía está esa inclinación del hombre hacia el mal. Bueno, la actitud de los hijos de Noé fueron diferentes. La actitud de burla de Cam lo llevó a ser maldecido por su padre. En cambio, el trato cuidadoso
de Sem y Jafet los llevó a ser bendecidos. Por esa razón, los descendientes de Cam, que serían los cananeos principalmente, vendrán a ser maldecidos por esa actitud que tuvieron respecto a su padre. La dispersión de las naciones. Se menciona a Nimrod como el fundador del imperio babilónico y constructor de Nínive y otras ciudades. Esto lo dice en Génesis capítulo 10 versos 8 al 12. Dice la palabra de Dios: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Vemos el inicio de este imperio, de esta ciudad, acá en primera instancia, que es levantado por Nimrod. La torre de Babel, la ciudad de Babel, fue edificada en la llanura que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates. Y podemos observar que el hombre nuevamente manifestará ese corazón, no solamente que esté inclinado hacia las cosas malas, sino que está en rebeldía y en contra de Dios. A Dios le desagradó la construcción de la torre de Babel. ¿Pero por qué? Vamos a ver aquí algunos motivos. Primero, los hombres pasaron por alto el mandamiento de que debían esparcirse y llenar la tierra. Ese fue el mandamiento después del juicio. Eso lo vemos en capítulo 9, verso 11. Estableceré, dice la palabra de Dios, mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con las aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y el 11:4 dice: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Podemos ver que aquí se inicia un pacto con Noé, y este pacto no ha sido acatado, de manera que nuevamente el ser humano está en contra de los mandamientos de Dios. El segundo motivo por el cual Dios se desagrada de la torre de Babel fueron motivados por la intención de exaltación personal y de culto al poder que caracterizó posteriormente a Babilonia. Esta exaltación personal, ese anhelo de querer ser más, como Satanás que anheló ser más que Dios, excluían a Dios de sus planes. Como hoy lo vemos, la sociedad no tiene a Dios en su vida diaria, se lo excluye, ya no lo toman en cuenta en los quehaceres, simplemente se lo considera al ser humano como independiente de Dios. Me parece que es la actitud incluso de muchos creyentes, que hacen a un lado a Dios durante varios días de la semana y solo le dedican unas horas, tal vez el domingo, para poder ofrecer algo de alabanza, y los demás días pareciera que fuera una vida independiente de Dios. Por esa razón Dios confunde la lengua de esta gente y se esparcen por toda la tierra. Ahí podemos ver el origen de todas las culturas, lenguas que hasta hoy conocemos, porque Dios los había separado, y ellos, que estaban unidos con un fin personal, ahora estarían dispersados por toda la tierra, llenando la tierra para los planes que Dios ya había estado preparando de antemano.